las sociedades. Recording in progress. En este sentido, pues ya hemos hablado sobre esta clasificación que la doctrina nos enseña acerca acerca de las sociedades. Entonces, ya hemos hablado en un plano de las sociedades personalistas. Y por otro lado, de las sociedades capitalistas. Bueno, ese es el concepto genérico que tenemos que tener claro, entonces, con relación a las sociedades. Hay sociedades personalistas y hay sociedades capitalistas, y tal y como el maestro Alegría nos lo ha indicado, en Guatemala, por ejemplo, si usted se va al artículo 10, ahí vamos a encontrar que tenemos 6 formas de organización de las sociedades mercantiles. 6 formas, ¿verdad? Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad responsable limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Bueno, pues esas 6 sociedades nosotros tenemos que lograr establecer cuáles son personalistas, es decir, cuáles tienen características de personalistas y cuáles tienen características de capitalistas. Porque en función, en la función o en la medida, mejor dicho, en que comprendamos qué características tienen, pues así vamos a saber a grandes rasgos cómo funcionan las sociedades. Entonces, el maestro Alegría ya nos había indicado, por ejemplo, ¿verdad?, que la sociedad en Guatemala, o la sociedad personalista por excelencia en Guatemala, va a ser la sociedad colectiva. La sociedad colectiva. Y por ahí, pues, les platicó el maestro Alegría, ¿verdad?, ¿por qué la sociedad colectiva es la sociedad personalista por excelencia, verdad? Hizo referencia a cómo se identifica la sociedad colectiva, cuál es la responsabilidad de los socios en la sociedad colectiva, entre otros aspectos. Y por aparte, ya se nos mencionó que la sociedad capitalista por excelencia en Guatemala es la sociedad anónima. Bueno, estas dos sociedades son antagónicas, son contrarias, no se parecen en nada. Lo único que tienen en común, evidentemente, pues son las disposiciones comunes que van a regir a todas las sociedades, ¿verdad? Que van del artículo 14 al artículo 58, eso es lo único que tienen en común. Pero de ahí, estas dos son las que no se pueden juntar por nada del mundo, ¿verdad? La sociedad personalista, lo que le importa son las personas, y la sociedad capitalista, lo que le importa es el capital. En la sociedad personalista, yo acredito que soy socio con el testimonio o la copia legalizada, mientras que en la sociedad capitalista yo acredito que soy accionista con la acción. En la sociedad personalista soy socio y en la capitalista soy accionista. Bueno. Y en la última sesión, el maestro Alegría nos hablaba acerca de una sociedad que es intermedia entre estas dos. Es una sociedad que es intermedia entre estas dos, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, el día viernes pues, se platicó sobre esta sociedad. Intermedia, ¿verdad? Porque si lo ponemos en una balanza, tiene características de personalista y tiene características de capitalista. Y fíjese que las características hacen que pesen igual. Por lo tanto,
es una sociedad con características bastante arraigadas de personalista, y es decir, en donde lo que importa son las personas. Sin embargo, también se le da importancia al capital, al punto que esta es la única que se puede identificar con una razón social o con una denominación social, ¿verdad? Bueno, esto entonces en términos generales, para hacer un poco de recapitulación de lo que ya hemos platicado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, fíjese, vamos a hablar de dos sociedades, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque son sociedades que se parecen, solamente que estas dos sociedades de las que vamos a hablar, las vamos a ubicar, a una la vamos a ubicar acá, y a la otra la vamos a ubicar acá. Vamos ahí con la idea, solo para que usted sepa, ¿verdad? Es decir, una de las sociedades que vamos a ver no es completamente personalista, pero tiene más de personalista que de capitalista. Y otra que vamos a ver está al contrario, no es capitalista 100%, ¿verdad? Pero se inclina más a ser capitalista que personalista. De tal forma que yo voy a tener 5 sociedades, miren. Hay una sexta sociedad que no la vamos a meter aquí todavía, ¿verdad? Que es la sociedad de emprendimiento. De esa todavía no. De esa todavía no vamos a hablar. Sino que vamos a hablar de las sociedades en comanditas. Hay una que se llama en comandita simple y otra que se llama en comandita por acciones. Si usted se va a su artículo 10 del Código de Comercio, vamos a irnos a nuestro artículo 10 del Código de Comercio. Quiero pedirle favor a alguien que nos ayude con la lectura de este artículo. Artículo 10 del Código de Comercio. Yo, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Dimas. Adelante, artículo 10. Artículo 10. Sociedades mercantiles. Son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes. Número 1. Conforme Dimas vaya leyendo, yo voy a ir anotando los números. Número 1. La sociedad colectiva. Ok, vaya viendo el orden, sociedad colectiva. Luego. Número 2. La sociedad en comandita simple. En comandita simple. Número 3. La sociedad de responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Número 4. La sociedad anónima. Sociedad anónima. Número 5. La sociedad en comandita por acciones. Número 5, sociedad en comandita por acciones. Y número 6, ¿qué es la que vamos a ver después? La sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento. Muy bien, gracias Dimas. Entonces lo que yo quiero que veamos, por favor, es que estas sociedades que vamos a ver el día de hoy, una la vamos a ubicar, vamos a suponer que este es el límite, ¿sí? Vamos a suponer que este es el límite, ¿verdad? Entre personalistas y capitalistas. Entonces, ya vio que en medio está la sociedad de responsabilidad limitada, que es la sociedad intermedia por excelencia. También se le conoce como mixta, también se le conoce como híbrida. Esos son los nombres o los términos que se utilizan en doctrina. Mixta, híbrida o intermedia. Va. Pero las otras dos sociedades, las comanditas, hay una comandita que va a estar más del lado capitalista. Que es la comandita por acciones. Y hay una comandita que va a estar del lado personalista. Entonces, no vamos a hablar de las dos sociedades al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que yo creería que la conceptualización en cuanto a sociedades más difícil la encontramos aquí en las comanditas. Y no nos funciona explicar primero una y luego explicar otra. Se nos confunden.
se nos confunden. Entonces ya hemos aprendido que estas dos sociedades hay que explicarlas al mismo tiempo, para que de una vez vayamos viendo las diferencias y entonces vengamos y caigamos en cuenta, sí, pues con razón esta es más inclinada a capitalista, con razón esta es más inclinada a personalista. Entonces, para ello, quiero que platiquemos de lo siguiente. Yo le voy a poner un ejemplo. Lo que más vale en este momento es el ejemplo. Porque después vamos a leer el código, pero el código ahí usted lo va a tener y lo va a poder interpretar. Pero para poder comprender lo que el código de comercio, lo que vamos a leer en el código de comercio, yo necesito que por favor ustedes me apoyen y vamos a trabajar juntos el siguiente ejemplo. Mucha atención. En la clase, en la sesión de hoy, más me interesa que comprenda el ejemplo que le voy a poner, porque ya después solo vamos a ir fundamentando en la ley. Vamos a ver. Fíjese que vamos a platicar, le voy a contar la historia aquí de mi amigo José, fíjese. José, el carpintero. Perdonen ustedes, no sé qué pasó. El carpintero. Permítanme ustedes, estoy como que estoy teniendo un bajón de... Denme un segundito, solo vamos a tener la grabación un momento. Recording stopped. Es que ellos están hablando, creo yo. Cuando entré vi que Ahí está, vamos a continuar, perdonen ustedes la interrupción, es que fíjense que hubo una lluvia por acá y entonces, pero ahorita cambié a otro dispositivo para el internet. Bueno, vamos a continuar con la Recording grabación. in progress. Entonces, fíjese, pues José el carpintero. ¿Quién es José? Fíjese que José es un carpintero de cepa, ¿verdad? De familia. Resulta que José hace muebles, ¿verdad? Y así como él hace muebles, hizo muebles su padre, su abuelo. Y entonces en la comunidad José es conocido como el mejor carpintero. El mejor carpintero. Entonces, resulta que si usted quiere que José le haga un mueble, pues usted tiene que ir con un año de anticipación porque él está muy saturado de trabajo y también tiene que lograr costear sus exigentes precios, pues se da el lujo, ¿verdad? De a pesar de que haya mucha competencia, aquí nuestro amigo José el carpintero se da el lujo de cobrar lo que quiere, ¿verdad? Y hay quien se lo paga. Bueno. ¿Cómo se llama la carpintería? José, así se llama, José. Y cuando alguien quiere un mueble, aunque José tiene algunos ayudantes por ahí, ¿con quién creen ustedes que todo el mundo quiere hacer trato? ¿Con quién creen ustedes que todo el mundo quiere negociar? ¿A quién creen que todo el cliente, que cualquier cliente que llega le quiere explicar qué es lo que es diseño? Pues definitivamente con José se quieren abocar. Es decir,
Si se va uno de los ayudantes de José, no pasa nada. Pero donde se vaya José de la carpintería, ¿verdad? Prácticamente ya no hay carpintería. José es la cara de la carpintería. José es quien llama a la clientela. Bueno, pero José trabaja, ¿verdad? De una manera, digamos, artesanal, ¿verdad? Usa su serrucho, lija a mano, ¿verdad? Etcétera. Entonces por ahí se aparece, vamos a ver que aparece ahí una dama. Por ahí veo que está Carmen. No sé si está Carmen por ahí, nos va a ayudar. Si no, vamos a ubicar a Evelyn Rosana López. No. Bueno, han de andar trayendo el cafecito. Buenas tardes. Ahí está Evelyn, muy bien. Entonces, Evelyn, usted me va a ayudar, y la voy a poner de ejemplo, pero le va a gustar. Porque fíjense que en este caso, Evelyn llega a la carpintería de José, saluda a don José y le dice, mire, don José, ¿y usted por qué en lugar de estar ahí con el serrucho, que no tiene su sierra eléctrica? En lugar de estar ahí lijando a mano, ¿por qué no tiene una su lijadora eléctrica? Y al tener usted todo industrializado, al tener usted una mejor maquinaria, pues se vuelve más competitivo, puede sacar más muebles en un día y por lo tanto puede satisfacer a más clientes y por lo tanto puede obtener mayores ganancias. Quiero que por favor me pongan atención la mentalidad de José, que es hacer sus muebles con su serruchito, pero viene Evelyn y pues tiene otras cosas en mente y le dice, no hombre José, vamos, vuelva esto industrial. Entonces viene José y le dice a Evelyn, es que sí, pero el asunto está en que para todo eso hay que invertir y yo no quiero invertir en eso. Entonces Evelyn, que de carpintería no sabe nada, ¿verdad, Evelyn? O si es experta usted en carpintería. Para efectos de ejemplo, dígame que no sabe absolutamente nada de carpintería. No, licenciada. Entonces, no, sí, porque no va a hacer que me salga que sí es carpintera y ahí ya no me funciona. Bueno, Evelyn no sabe absolutamente nada de carpintería, pero míreme la mano, ¿verdad? Ella tiene dinero, ¿verdad?, para invertir a diestra y siniestra. De hecho, ella a eso se dedica, ¿verdad? Ella tiene mucho dinero, no me la van a secuestrar, por favor, este ejemplo. Ella tiene mucho dinero y bueno, pues ella le gusta estar invirtiendo. Y entonces ve en la carpintería de José una oportunidad para poder invertir, porque viene ella, compra toda la maquinaria y José entonces ya es quien trabaja y se reparten las ganancias. Entonces, fíjese que aquí vamos a poner a Evelyn, solo quiero ver si es con I latina, a Evelyn. La inversionista. Ahí tenemos entonces a los dos personajes. Entonces, yo lo que quiero que usted empiece a ver es cuál es el rol de cada uno de ellos. Yo lo que quiero que usted empiece a ver es cuál es el rol de cada uno de ellos. Eso es lo que quiero que vayamos viendo. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer entonces que se hace la inversión. Vamos a suponer que se hace la inversión. Entonces la pregunta es, y le voy a preguntar, a ver si está por ahí, Eric Lima. A ver si aparece por ahí Eric Lima. ¿No? Don Walter Ulises. ¿No? Buenas tardes, Lick. Hola, Walter. Un gusto saludarlo. Mucho gusto. Igualmente, gracias. A ver, Walter. Espero me haya seguido con el ejemplo. Si no tenga pena, me dice, mire, Lick, no, me acabo de conectar y entonces pasamos, no hay problema. La pregunta es, fíjese que
Ya hemos visto que entonces Evelyn se ha asociado con José. José entonces es el que tiene el conocimiento, José es el que va a trabajar y Evelyn simplemente invirtió y se arriesgó, ¿verdad? Se arriesgó. Puede que las cosas no funcionen y Evelyn pierde su dinero. Ah, pero donde las cosas funcionen, le regresa el dinero, ¿verdad? Y se queda disfrutando sus ganancias. Entonces la pregunta, Walter, es la siguiente. La carpintería se llama Carpintería José. ¿Usted cree prudente ponerle Carpintería José y Evelyn o le seguimos dejando el nombre Carpintería José para que siga pegona así como está? Para mí, por lógica tendría que sufrir una modificación porque ahora hay una socia en el asunto. Por lógica o por estética, si lo quiere llamar de una forma, pero por el cartera de clientes tendría que llamarse José nada más. Ah, muy bien, ahí estamos. Walter está pensando en lo legal y en el capital, va, el dinerito. Y vamos a inclinarnos ahorita por el dinerito, va, Walter, porque necesitamos, a Evelyn no le interesa que su nombre aparezca con tal de que ese negocio sea un éxito. Entonces, fíjese que si vamos a hablar entonces del nombre con el que vamos a ubicar a ese comercio, entonces seguirá siendo el de José o Carpintería José. Carpintería José. Va. Entonces, tiene lógica, ¿verdad? Que a pesar que Evelyn haya invertido, pues tiene sentido que Evelyn no figure, porque al final Evelyn tiene el negocio con José y con que José le cumpla la palabra de darle la mitad de los dividendos es suficiente. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver, Flor Menéndez. A ver si está por ahí Flor Menéndez. A ver, Flor Menéndez. Sí. Bienvenida, Flor. A ver, hablemos de la administración. Abreviemos lo mejor para que nos quepa, ¿va? Hablemos de la administración, Flor. Para usted, ¿quién debería administrar la carpintería? Le pongo un ejemplo. Fíjese que para administrar la carpintería hay que saber dirigir a los muchachos que son los ayudantes. Hay que saber qué clavos comprar. Hay que saber qué madera utilizar, si eso lleva cola, cuánto tiempo se tarda el mueble en fabricarse. Hay que saber los precios, etcétera. ¿Quién cree usted que debería administrar la carpintería en donde Evelyn ha invertido? ¿José o Evelyn o los dos? Yo digo que por la experiencia, José, porque es el que ha hecho los muebles y sabe de su negocio. Claro, es el que sabe, claro. Ya vieron que Evelyn ya nos confesó que no sabe nada de carpintería. ¿Y qué clavos va a pedir ella? Pues, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la administración la va a hacer José. La administración la va a hacer José. Eso significa que José es el que va a tratar con los clientes, por ejemplo, ¿verdad? José va a tratar con los clientes, José se va a encargar de todo. Va. Si José se va a encargar de todo, entonces la pregunta es, ¿quién es el que debe trabajar la carpintería? Vamos a preguntarle a ver si está por ahí Diego Zambrano. Aquí me escriben un mensaje. ¿De qué sociedad estamos hablando? Todavía no estamos hablando de sociedades. Solo ese ejemplo. Todavía no. Denme un minuto. Ya vamos a hablar de las sociedades. Ahí van a ver. Una vez el ejemplo esté entendido. Diego Zambrano estará por ahí. Si no, Daniel Galvez. Si no, Daniel Galvez. Ahí está Daniel. A ver, Daniel. Para usted, ¿quién es el que debe trabajar la carpintería? ¿José
o Evelyn? Sería José. José, ¿verdad? Sí, efectivamente. José es el que debe trabajar. Va. Ahora la siguiente pregunta va a ser a la general, ¿verdad? Va a ser a la general. Vamos a ver quién me responde. Voy a hablar de responsabilidad. Voy a hablar de responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llegué a la carpintería donde dice Carpintería José? Hablo con José, que es el administrador, y José me dice, no tenga pena, yo le preparo su amueblado de comedor. Y entonces llego con José, le pago, llega el día de la entrega del amueblado, me lo entrega, me lo llevo, ¿verdad? Porque iba a ser para una festividad, y donde me siento, ¿verdad? La silla se quiebra y entonces yo sufro lesiones. Y ahora yo quiero demandar a esa carpintería por daños y perjuicios porque me lesionó. Entonces pregunto a la general, ¿y la responsabilidad? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de que esa silla haya quedado mal? ¿José o Evelyn? José. José. José, ¿verdad? Correcto. Tal y como incluso aquí me escriben, ¿verdad? Diego y también el iPhone de Katy también nos escribe, ¿verdad? Que efectivamente José, o sea que la responsabilidad, imagínense, la tiene José. La tiene José. Ahora, por último, ¿a quién creen ustedes que le correspondería vigilar que todo esté en orden, que las cuentas se estén llevando bien, ¿verdad? Que no se pierdan por ahí unos billetillos ahí a la hora de hacer las sumas y las restas? ¿Quién creen ustedes que tiene derecho de ver que las cuentas estén en orden? Evelyn. Evelyn. Démosle algo de participación a Evelyn, hombre, no la dejemos ahí en el abandono. Por supuesto, ¿verdad? Entonces le corresponde a Evelyn vigilar. Alguien puede decir, ay Dios, y solo eso tiene que hacer. Ay Dios, con eso que haga es suficiente, va Evelyn. Lo demás no importa. Porque entonces a la hora de vigilar, todo lo demás se descarta. ¿Qué significa eso? Que José en este negocio, ahora voy de atrás para adelante. Eso significa que José en este negocio no tiene derecho a vigilar. Quien tiene derecho a llevar las cuentas, o sea, controlar el buen funcionamiento del negocio es Evelyn. Eso sí, la responsabilidad lo tiene José. Al tener José la responsabilidad, Evelyn no tiene ninguna responsabilidad. Evelyn no tiene que trabajar. Evelyn no tiene que administrar y el nombre de Evelyn no tiene por qué figurar dentro del negocio. Es decir, el nombre de Evelyn no tiene que estar siendo público. O sea, José no es necesario que ande diciendo, sí, es que soy socio con Evelyn. No importa, porque a la carpintería van a llegar no por Evelyn, sino que van a llegar por José. Bueno, dicho esto, en los siguientes minutos, en los siguientes 20 minutos, quiero que platiquemos sobre sobre las sociedades que funcionan de esta manera, en donde hay un socio que es el que trabaja y hay un socio que es el que invierte. Es decir, hay un socio con características, de personalista. Y hay un socio con características de capitalista. Estas sociedades en comanditas tienen esta característica. Y es que se reúnen dos o más personas y dicen, bueno, yo conozco el negocio, vos invertí, vos poné el dinero, ponete los bienes, ponete la flotilla de taxis, que yo sé cómo funciona la cosa. Ponete la maquinaria, que yo sé dónde vamos a encontrar el oro. Ponete el abono, que yo sé dónde tenemos que sembrar esta semilla.
pone la inversión de oro, que yo sé dónde tenemos que fabricar las joyas y venderlas. Es decir, hay dos clases de personas interesadas en emprender un negocio. Una que tiene los recursos, pero no sabe cómo hacerlo, y otra que sí sabe cómo hacerlo, pero no tiene los recursos. Se unen y forman un frente común y entonces se vuelve una sociedad comandita. Un socio es el que trabaja y el otro socio es el que invierte. Un socio tiene características de personalista y un socio tiene características de capitalista. Fundamentemos esto entonces de lo que estamos hablando. Vámonos por favor al artículo. Vámonos por favor al artículo 68. Vámonos al artículo 68. Les quiero pedir que por favor, si van a tomar, porque ahorita que leamos el artículo 68, empiezo a borrar esta tabla y empiezo a colocar nombres técnicos o de conformidad con lo que vayamos encontrando ahorita en la legislación. Así es que si le va a tomar una captura, este sería el momento. Este sería el momento. Bueno, antes de que leamos los artículos, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento del ejemplo? ¿No? ¿Vamos bien ahí? Va. Tomen ahí, por favor, una captura de pantalla. De todos modos, esta sesión va a quedar grabada ahí por cualquier cosa. Va. Artículo 68. Evelyn, ¿usted me puede ayudar con el artículo 68? Muy bien, licenciado. Artículo 68. Sociedad en comandita simple. Sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, bueno, sigamos con la lectura. Perdón, sigamos. Terminemos el artículo. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Ok, va. Mire qué interesante. Vamos a ver. Resulta que hace referencia a dos clases de socios. Por favor, estos me los tiene que resaltar en su código de una vez o los circula con su lapicero. Socios comanditados y socios comanditarios. Fíjese, pues. Los socios comanditados, que son los primeros que aparecen. ¿Quién cree usted que es el socio comanditado? Es decir, los primeros que aparecen en el 68. ¿José o Evelyn? José. Ah, por supuesto. ¿Cómo supo usted que era José? Porque es el que da las comandas, es el que sabe. Muy bien, sí, efectivamente. Efectivamente, es una muy buena forma. Pero también pudimos o podríamos detectar que el comanditado es José. ¿Por qué? Por la forma en la que responde. Mire cómo responde. Miren cómo responde de forma subsidiaria, forma ilimitada y forma solidaria. Es decir, José es el que tiene la responsabilidad. Por lo tanto, vamos a decir acá en lugar de José, vamos a borrar a José por acá y en lugar de José vamos a escribir socio comanditado. Socio comanditado. Entonces, ahora ya no le vamos a llamar Joseba, no va a estar usted poniendo en el examen, ¿verdad? No va a estar usted poniendo, ¿verdad? ¿Quién es el socio comanditado? José el carpintero, no, ¿verdad? Ahora el socio comanditado usted ya sabe, bueno, o sea que el socio comanditado, por lo visto, su nombre tiene que figurar, ¿verdad? Es el que administra, es el que trabaja, ya vimos ahí que es el que responde. Y al menos usted ya tiene noción de saber que el socio comanditado no vigila. Entonces, veamos ahora la segunda parte, porque dice, y por uno o varios socios comanditarios que responden, que tienen responsabilidad, ¿qué dice? Limitada. Es decir, que la responsabilidad del socio comanditado es ilimitada y la del socio comanditario es limitada.
Entonces, por acá voy a tener al socio comanditario. Va. Ahora, ¿cómo diferenciar esas dos palabritas? Comanditado y comanditario. Ahí está lo difícil de estas sociedades. Porque yo puedo aprenderme bien el concepto. Sí, el socio comanditario tiene estas características y el socio comanditado estas características. El problema está en que se me crucen completamente. Ese es el problema. Va. Entonces, ahorita ya vimos entonces que en cuanto a la responsabilidad, la tiene el socio comanditado, la tiene en forma ilimitada. Perdonen ustedes, lo vamos a hacer así. Ilimitada, y ya vimos que la responsabilidad del socio comanditario es limitada. Ya vimos que la responsabilidad del socio comanditario es limitada. Va. Sigamos. Vámonos al artículo 69. ¿Alguien que me ayude con la lectura del artículo 69, por favor? Yo le... Muchas gracias, Walter. Artículo 69, razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad en comandita, la que podrá abreviarse y la abreviatura de lo anterior. C-A-S-N-C, ¿verdad? Va. Miren qué interesante, pues. La razón social, usted ya sabe, el maestro Alegría ya nos contó que la razón social se forma por el nombre de uno de los socios o el apellido de dos o más de ellos. Pero ve aquí la característica. ¿Quiénes son los que deben permitir que su nombre figure en la razón social? ¿Qué clase de socios? Los comanditados, licenciado. Los comanditados. Mire qué interesante. Es decir, que los socios comanditados permiten que la razón social se forme con sus nombres. Entonces acá ya no es nombre, sino que vamos a hablar de forma de identificación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se identifica la sociedad en comandita? Bueno, la sociedad y no hemos hablado de simple o por acciones, esa diferencia es mínima. Simplemente estamos diciendo que la sociedad en comandita se identifica como una razón social, pero con los nombres o apellidos de los socios comanditados, es decir, los carpinteros, es decir, los que hacen el trabajo, los que dan la cara, a los que todo mundo busca para poder contratar. Los inversionistas no. De ellos no figura su nombre en la razón social. De hecho, ayúdeme, Walter, con el artículo 70. De hecho, el legislador no quiere que estén ahí los socios comanditarios. Leamos el 70. Con gusto. Nombre de la razón social. Cualquier persona que no sea socio comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los comanditados. Muy bien. En igual hasta ahí, Walter. Hasta ahí. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir con este artículo? O sea, que el legislador sí no quiere que nadie que no sea socio comanditado tenga su nombre en la razón social. Eso es lo que nos quiere decir. Muy bien. Sigamos con la lectura. ¿Alguien que me pueda ayudar con el artículo 72? 72. Viole. Muchas gracias. Administración. Artículo 72. Administración. Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Hasta ahí. Hasta ahí, mi estimado. Mire qué bonito. ¿Quiénes son los únicos que administran? Solo los socios
comanditados. Solo los socios comanditados administran. Los comanditarios no pueden administrar. De hecho, vea el artículo 73. ¿Alguien que me lea el epígrafe del 73? Solo el epígrafe. Muchas gracias. Solo el epígrafe. Artículo 73. Comanditarios no pueden administrar. Leamos las primeras dos líneas. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. Ahí está. Mire qué interesante. Ni siquiera por mandato pueden los socios comanditarios administrar. Entonces, la administración es para los socios comanditados. Muy bien. Veamos, por favor, artículo 74. ¿Quién me ayuda con el 74? Muy bien. Artículo 74. No son actos de administración. Para los efectos del artículo anterior, no son actos de administración por parte de los socios comanditarios. Muy bien, vamos a hablar de los comanditarios, de los que invierten. Vámonos al numeral segundo. El segundo dice examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la Muy bien. contabilidad. Hasta ahí. Muchas gracias. Miren, o sea que a los socios comanditarios es a los que les corresponde vigilar, fiscalizar, examinar y no a los socios comanditados. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos que saber de las sociedades en comanditas? ¿Qué es lo que tenemos que saber de las sociedades en comanditas? Bueno, las sociedades en comanditas, entonces, son aquellas que se identifican con una razón social. Son aquellas cuya responsabilidad, ¿verdad?, de los socios comanditados es ilimitada y cuya responsabilidad de los socios comanditarios es limitada. Resulta que corresponde la vigilancia al socio comanditario. Entonces, acá las preguntas que tendríamos que responder son las siguientes. En este caso, el órgano de mayor soberanía, ¿cuál sería? ¿Cómo creen ustedes que se tendrían que reunir esos socios? ¿En asamblea general o en junta general? Veamos, por favor, artículo 77. Artículo 77. Ya vieron que en el artículo 77 hace referencia a otras disposiciones aplicables. Entre las disposiciones aplicables está el artículo 65. ¿Ya lo vieron? Y ese artículo 65, ¿a qué sociedad hace referencia? Junta General. Sería Junta General. Muy bien. ¿Y a qué sociedad hace referencia? A la colectiva. A la sociedad colectiva. O sea que esta sociedad que estamos leyendo aquí, que es la sociedad en comandita simple, regreso acá, está más inclinada. ¿A qué lado está más inclinada? A la personalista. A la personalista. A la personalista. ¿Sí? Está más inclinada a la sociedad personalista. Es decir, la sociedad en comandita simple no es 100% personalista. ¿Por qué no es 100% personalista? Porque mire la responsabilidad de este socio. ¿Ya vio este socio qué características tiene? Eso sí, es una sociedad que tiene un tinte de capitalismo, pero en su esencia es personalista. Está más inclinada a ser personalista. Ahora, la otra comandita, que se llama comandita por acciones. Vámonos al artículo 195, por ahí más o menos está regulada esa.
Vámonos al 195, por ahí está regulada esa más o menos. Vámonos al 195 entonces, por favor. Mire qué interesante, pues mire qué bonito. Alguien que me ayude con la lectura del 195, primer y segundo párrafo. Artículo 195. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y o solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones. Ok, excelente. Va. Vea, empecemos a ver diferencias con la sociedad en comandita simple. ¿Se acuerdan que en la sociedad en comandita simple, el segundo párrafo decía que bajo ningún término se va a representar el capital por acciones? Va, esa es en la comandita simple, la que es más personalista. Esta que no es tan personalista, de una vez nos dice, no, aquí el capital se representa por acciones. Eso significa que la sociedad en comandita simple tiene socios y la sociedad en comandita por acciones tiene accionistas. Pero eso no es todo. Ayúdenme, por favor, con la lectura del artículo 196. Y con esto me los termino de convencer de qué lado está la sociedad en comandita por acciones. 196. Yonix. Adelante. Artículo 196. Régimen. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Ah, mire, o sea que la sociedad en comandita por acciones se inclina más ¿a dónde? ¿Hacia qué lado va? Capitalistas. Hacia el capitalismo, mire. Entonces es una sociedad en comandita por acciones. La única diferencia que yo tengo entonces entre las dos comanditas es que el capital está representado por aportaciones. Y en la otra, el capital está representado por acciones. Una, el capital está representado por aportaciones y en otra, el capital está representado por acciones. Entonces, ahora atendamos a lo siguiente. Entonces tengo la sociedad en comandita, tengo las comanditas. Por un lado tengo la comandita simple y por otro lado tengo la comandita por acciones. Entonces veamos por favor de estas sociedades. La pregunta es, ¿ambas sociedades son mercantiles? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí, licenciado? Sí, ambas son mercantiles. Es decir, ambas tienen forma mercantil porque así lo dice el artículo 10. Está entre las del artículo 10. Muy bien. Entonces, ambas son sociedades mercantiles. ¿Cómo se identifican ambas sociedades? Ambas sociedades se identifican con una razón social. Ambas se identifican con una razón social. Entonces son sociedades mercantiles o son sociedades mercantiles
que se identifican, ¿verdad?, con una razón social. La pregunta es, ¿cuál es el órgano de mayor soberanía? Aquí vamos a diferir, porque en la sociedad en comandita simple, el órgano de mayor soberanía es la Junta General de Socios. ¿Por qué? Porque esta es más personalista, mientras que la sociedad en comandita por acciones, su órgano de mayor soberanía se llama Asamblea General de Accionistas. Y por último, ¿cómo está representado el capital? ¿O cómo acredito yo que soy socio en una comandita simple o en una comandita por acciones? Bueno, acá el capital está representado por aportaciones. Y entonces, ¿cómo acredito yo en una sociedad personalista que soy socio? Bueno, lo acredito con el testimonio de la escritura constitutiva. Pero ¿cómo acredito yo en una sociedad capitalista que soy accionista? Con el título de acción. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que necesito que sepamos con relación a estas dos sociedades? Lo que necesitamos entonces saber es que dentro de las sociedades voy a tener entonces los dos extremos, personalista y capitalista. Entre el extremo personalista tengo la sociedad colectiva y en el otro extremo tengo la sociedad anónima. Resulta que estas dos son antagónicas. Entre estas dos existen sociedades que son intermedias. Y dependiendo desde dónde las empecemos a estudiar, si empezamos a estudiar de personalistas, vamos viendo cómo ya la sociedad en comandita simple sigue siendo personalista, pero ya tiene una característica de capitalista, y es el socio comanditado. Luego tengo la sociedad de responsabilidad limitada, que es intermedia completamente. Luego tengo una sociedad en comandita por acciones, que pasa de ser intermedia a ser un poco más sesgada, más inclinada a una sociedad capitalista. Y por último, finalizo en una sociedad enteramente capitalista, como lo es la sociedad anónima. De las sociedades en comanditas, yo tengo que tener muy claro la diferencia sustancial entre el socio comanditado y el socio comanditario. Yo tengo que saber que el socio comanditado es José, el que administra, José, el que tiene la responsabilidad, José, el que su nombre figura en la razón social. Mientras que el socio comanditario es el que invierte, es el capitalista. Su nombre no figura en la sociedad, no administra, no trabaja. Su responsabilidad es mínima, es limitada, solo hacer su aportación y eso es todo. Y el único compromiso que tiene es vigilar. De esa cuenta es que cuando yo defino a la sociedad en comandita simple, yo digo que es una sociedad mercantil que se identifica con una razón social, cuyo órgano de mayor soberanía es la Junta General de Socios y su capital está dividido por aportaciones. Mientras que la sociedad en comandita por acciones es una sociedad mercantil que se identifica con una razón social, pero su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General de Accionistas y su capital está representado o dividido por acciones. Ustedes me cuentan, por favor, si tuvieran alguna duda. Licenciado. Adelante. Y los dos tipos de sociedades tienen, se puede decir, las mismas calidades de socio, comanditados y comanditarios. Correcto. Correcto. La única diferencia es que una es con acciones y la otra es con aportaciones. De ahí todo es lo mismo. Entonces, la que es con aportaciones es más personalista y la que es con acciones es más capitalista. Esa es la diferencia sustancial entre estas dos. Muy Licenciado, bien. perdone.
¿Podría repetir con qué título acredito mi constancia que soy partícipe de la comandita simple? Con la copia legalizada puede ser o con el testimonio de la escritura constitutiva. ¿Verdad? Bien, Licenciado. entonces, ¿sí? Perdón. ¿Qué más? Entonces, así es como tenemos que definir la sociedad mercantil, la sociedad en comandita simple, que es una sociedad mercantil que se identifica con una razón social y su Cuyo órgano de mayor soberanía es la órgano Junta de General de soberanía Socios. superior es la Junta General de Socios y esta tiene aportaciones y dos tipos de socios. Los comanditados, sí, comanditados responden de manera subsidiaria, limitada e ilimitada de sus aportaciones, y los comanditarios que solo responden de manera limitada a sus aportaciones. Correcto, así sería. Gracias. Lo vamos a dejar entonces ahí ustedes, porque si no, no va a entrar el otro catedrático. Y nos estamos saludando entonces, primero Dios, el día viernes. Hoy, que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Recording stopped. Feliz noche.